Un proverbio latino decía ubi dubium ibi libertas, donde hay duda hay libertad. Yo estoy convencido de que esto es así, porque la duda, lejos de ser un algo peligroso que tendemos a evitar a toda costa, porque nos conecta con la incertidumbre de lo que ya hemos hablado, la duda nos invita a ponernos y poner todo en cuestión. Y eso es bueno, porque de lo contrario no sería posible revisar qué hacemos, qué sentimos, cómo vivimos. No serían posibles los cambios, eso tan importante para la vida, tan esencial para que hayamos llegado hasta este punto como especie. Y la duda permite una cosa que para mí es muy importante. El mayor interrogante debe ser puesto sobre las creencias. Tendemos a pensar por creencias aquello que está solamente circunscrito al ámbito religioso, a la fe, pero no. Las creencias estructuran nuestra mente y por lo tanto estructuran nuestra personalidad, condicionan lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, evidentemente, el modo en que interactuamos con el mundo que nos rodea, el modo en que nos relacionamos con las personas que nos rodean, que nos acompañan en la vida. Las creencias. Las creencias pueden ser paralizantes. Yo lo sé bien porque estuve paralizado muchísimo tiempo, precisamente por las creencias. Crecí creyendo muchas cosas estúpidas sobre mí mismo, muchas tonterías que me costó martillo y cincel quitar de mi cabeza, y algunas me quedan, pero en eso estamos. Quiero decir con esto que, aprovechando que estamos en tiempo de reflexión por estar en esta situación tan particular, tenemos la oportunidad de observar los contenidos de nuestra mente. ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿Por qué yo llego a reaccionar de un modo convencido de que algo tiene que ser de otro modo concreto? ¿Por qué? Eso no ocurre, como dice un amigo mío, por ciencia infusa. No. Eso ocurre porque uno ha aprendido a pensar así. Uno ha aprendido que ese principio, ese axioma, ese dogma es así y tiene que mantenerse a toda costa. Algo, por otro lado, que choca directamente contra la característica básica de la vida, que es el cambio, el movimiento. Como el agua, si el agua se estanca, se pudre, el agua tiene que fluir. Y a mí me parece que las creencias, o diciendo de otra manera, los principios que mueven nuestra vida, se adquieren por acción o por omisión, y fundamentalmente en los primeros 15 años de vida. Ahora que estamos en casa conviviendo con nuestros hijos, tenemos la oportunidad de observar muy bien eso. ¿Qué sembramos? Una creencia por acción se adquiere cuando uno recibe el mensaje directo, sin ambajes, sin tapujos, del exterior. Y si procede de la figura materna a la figura paterna, más se incrusta en nuestra psique, más condicionante se vuelve para el futuro adulto. Mensajes de todo tipo que recibimos en la infancia. Desde un simple no seas tonto a un no lo vas a lograr o tú no eres capaz. Tantas cosas que van horadando, desgastando y dejando en nosotros una huella que al final da de sí muchos problemas. Las creencias por omisión se adquieren precisamente por no recibir mensajes adecuados que estimulen las capacidades que ya traemos de serie. De manera que
Si, por ejemplo, yo no recibo mensajes de valoración hacia mi persona, yo no tendré recursos para valorarme y tampoco tendré recursos para valorar a los demás. Si acaso para envidiarlos, si acaso para codiciar las cosas que vemos en ellos o en ellas que necesitamos tanto porque nos resuenan, pero no sabemos que las tenemos. O no sabemos que las tenemos. Y no es un trabalenguas. Estamos, por tanto, estructurados en creencias. Y eso tiene una razón. Eso tiene una razón. De alguna manera, hay incluso un condicionante biológico. Antonio Damasio, el célebre neurocientífico, habla de la homeostasis sociocultural. Es decir, hay una homeostasis que es aquello que regula la vida como fenómeno, que se ha ido desarrollando evolutivamente, y la propia evolución depende de ese equilibrio homeostático, pero es que la evolución ha dado de sí eso que Antonio Damasio llama la homeostasis sociocultural, es decir, una serie de recursos adaptativos que no tienen tanto que ver con el color de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, de nuestra piel, nuestra morfología, sino con precisamente los contenidos culturales en los que quedamos insertos, que asimilamos, porque la necesidad adaptativa es fundamental. Otro autor, Roger Bartra, habla del exocerebro, una especie de soporte paralelo, o mejor dicho, complementario al cerebro, donde operan los contenidos que nos permiten ser quienes somos en esta sociedad en la que nos movemos. Pero todo nos lleva al mismo punto. Creencias, creencias, creencias. ¿Qué creemos de nosotros mismos? ¿Estamos convencidos de que eso que creemos de nosotros, eso que creemos del mundo, eso que creemos de cómo son las cosas, cómo es la realidad, eso conecta verdaderamente con la esencia de las cosas? Creo que es importante preguntárselo. Porque cuando uno empieza a identificar que aquello tan sólido que había en mí tiene detrás un hilo conductor que conecta con una realidad específica que uno vivió, que uno asimiló, de repente descubre que aquello que creía ser está sostenido por meras ideas que en sí no se sostienen. Creo que es una oportunidad buena este tiempo que vivimos para revisar qué creencias están activas en nosotros, qué principios, qué axiomas condicionan tanto nuestro comportamiento, nuestra conducta, nos obligan incluso a sentir y reaccionar de una manera determinada. El otro día hablaba con una persona y me comentaba la dificultad que tenía para relacionarse porque había identificado que siempre andaba buscando la valoración en los demás. A mí se me ocurrió preguntarle si cuando era más pequeña se había sentido alguna vez valorada. Y se dio cuenta de que no, de que jamás en casa se sintió valorada. Es un ejemplo muy básico de aprendizaje de una creencia por omisión. Yo no recibo el estímulo y la creencia que elaboro va en mi propio perjuicio. Y así todo. Esto puede parecer complejo, pero no lo es en modo alguno.
es más bien peligroso. Peligroso porque cuando nos zambullimos en esas cuestiones, parece que el suelo se nos tambalea. Yo me he tenido que caer muchas veces y me sigo cayendo porque eso es inevitable, porque vivir tiene ese riesgo, pero es un riesgo hermoso y les invito a asumirlo y a ver a dónde llega este diente de león. Cuídense.